En el fascinante mundo de la biología, la diversidad de especies es un tesoro invaluable que merece ser protegido y conservado. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de cómo nuestras acciones negligentes y el descuido de las consecuencias han tenido un impacto devastador en los ecosistemas y en la supervivencia de numerosas especies. Estos ejemplos nos muestran la importancia de la conservación y protección de la biodiversidad. Las acciones humanas, como la introducción de especies invasoras, la deforestación, el cambio climático y el comercio ilegal de especies, pueden tener consecuencias desastrosas para los ecosistemas y provocar la extinción de numerosas especies. Es fundamental tomar medidas para frenar estas amenazas y promover prácticas sostenibles que permitan la coexistencia de todas las formas de vida en nuestro planeta. La pérdida de estas especies es una llamada de atención y nos recuerda la responsabilidad que tenemos como seres humanos de proteger y preservar la rica diversidad de vida en nuestro planeta. La conservación de las especies y sus hábitats no solo es crucial para el equilibrio de los ecosistemas, sino también para nuestro propio bienestar. En última instancia, depende de nosotros tomar medidas para garantizar un futuro sostenible para todas las formas de vida en la Tierra. Viajemos en el tiempo hasta la década de 1920, cuando el renombrado ictiólogo estadounidense Albert R. describió con asombro un total de 17 especies distintas de carpas en el lago Lanao, el majestuoso lago de la isla de Mindanao, en Filipinas. Estas especies, únicas y endémicas de este lugar, evolucionaron en el propio lago a partir de una ancestral carpa. Desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos por proteger la zona en 1992 debido a la alarmante pérdida de biodiversidad, una investigación reciente reveló que 15 de estas especies ya se han extinguido, y las 2 restantes están en peligro crítico o posiblemente extintas. La introduccción deliberada de especies invasoras con fines de pesca y prácticas pesqueras destructivas han sido las principales causas de esta tragedia. El pez marino Sympterictis unipenis. En Australia, nos encontramos con una de las escasas especies de peces con manos que existen en el mundo. El pez marino Sympterictis unipenis, perteneciente a esta curiosa familia, fue declarado oficialmente extinto en 2020, convirtiéndose en el primer pez marino en sufrir tal destino en la historia moderna. Estos peces utilizan sus aletas para caminar por el fondo marino, un comportamiento fascinante. La falta de avistamientos desde su descripción en 1802 y el deterioro de su hábitat, posiblemente debido al calentamiento global y la contaminación de las aguas de Tasmania, han sido los detonantes de su extinción. Continuando nuestro recorrido, llegamos a Guatemala, donde una hermosa salamandra, conocida como la salamandra de Jalapa, Pseudoeurice spectata, solía habitar los árboles de la región de Jalapa. Hasta 1976, esta especie era relativamente común, pero desafortunadamente, la deforestación y la conversión de los bosques en pastizales para el ganado acabaron con su hábitat. A pesar de los esfuerzos realizados en 16 búsquedas desde 1985, ningún ejemplar ha sido encontrado y ahora se considera oficialmente extinta. En Italia, nos encontramos con una historia enigmática sobre la mantis enana espinosa, Amels falcipenis. En 1871, los científicos tuvieron la suerte de descubrir a esta pequeña mantis en los arbustos de la región de Tolentino. La historia comienza con la degradación y fragmentación de su hábitat natural debido a la deforestación masiva y la expansión de la agricultura y la urbanización. Estos cambios drásticos en el paisaje llevaron a la pérdida de las plantas y arbustos que eran fundamentales para la supervivencia de la mantis enana espinosa. Sin su vegetación de referencia, estas criaturas no podían encontrar refugio ni alimentarse adecuadamente. A medida que su hábitat se reducía y se volvía cada vez más inhóspito, la mantis enana espinosa se enfrentó a un segundo golpe devastador, la llegada de especies invasoras. Estos invasores se aprovechaban de los recursos limitados y competían directamente con la mantis enana espinosa por alimento y espacio vital. En el majestuoso Museo de Historia Natural de Londres se resguarda como una auténtica joya el único espécimen conocido del exquisito murciélago Pipistrellus sturdei, cuyas alas vibraron en los cielos de Japón hasta el siglo XIX. Pero lamentablemente, en el fatídico año 2020, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, IUCN, oficializó una noticia que durante largo tiempo se había susurrado al oído de los amantes de la fauna: la extinción de esta especie, un hecho reconocido ya por Japón en 2014. De igual manera, otro murciélago, único habitante de la pequeña isla australiana de Lord Howe, conocido como Nyctopilus obensis, corrió con el mismo triste destino. En una cueva de la isla, en el lejano año de 1972, se encontró un cráneo, el último vestigio conocido de esta criatura, víctima probablemente de un búho nocturno.
pero como suele suceder en esos caprichosos ecosistemas insulares, la llegada accidental de ratas a través de los barcos que arribaron a la isla en el siglo XIX sembró la semilla de la tragedia y diezmó a la fauna endémica. En un intento por controlar la población de roedores, se decidió introducir búhos en Lord Howe en la década de 1920, pero tristemente, esta solución se convirtió en un agravante, y probablemente estas aves rapaces contribuyeron a la extinción de los preciados murciélagos. En aquellos años dorados de los años 70, los pescadores extraían anualmente 25 toneladas de uno de los gigantes de agua dulce más imponentes del mundo, con su imponente longitud de más de 3 metros y su abrumador peso de 300 kilogramos. El majestuoso pez espátula del Yangtze, Cephalus gladius, era una visión frecuente en las cuencas de los dos grandes ríos de China. No obstante, la sobrepesca se convirtió en una amenaza despiadada que dejó la especie al borde del abismo. Pero eso no fue todo, la construcción de presas fragmentó los ríos, impidiendo las migraciones necesarias para el desove. Así, en el fatídico año de 2003, se avistó al último ejemplar de esta magnífica criatura. En diciembre de 2019, un estudio dirigido por el prestigioso Instituto de Investigación de las Pesquerías del río Yangtze confirmó oficialmente lo que ya se temía: la especie se había extinguido entre los años 2005 y 2010. Los investigadores dejaron constancia de que al no existir individuos en cautiverio y no conservarse tejidos vivos para una posible resurrección, el pez debía ser considerado extinto. El caracol arborícola de Hawái, una especie nativa de la isla de Oahu, comenzó a ser considerado en peligro de extinción en 1981. Sin embargo, el trágico año 2019 trajo consigo la noticia de la desaparición total de esta singular especie. George, el último individuo conocido de la especie Chatinella apes fulva, falleció el 1 de enero, dejando un vacío irreparable en la biodiversidad de Hawái. La tristeza se mezcla con la ironía cuando nos percatamos de que uno de los factores responsables de su declive fue nada menos que su propio pariente distante, el caracol lobo Euglandina rosea. Este intruso, introducido en Hawái en la década de 1950 para controlar las plagas agrícolas, devoró a varios caracoles nativos, incluyendo a la apes fulva. La pérdida de su hábitat también contribuyó a su desaparición. En un intento desesperado por salvar a la especie, los últimos ejemplares se recolectaron de la naturaleza en 1997. De aquellos esfuerzos surgió George, quien en 2011 se convirtió en el último representante de su especie. Finalmente, a la edad de 14 años, George falleció en la Universidad de Hawái, llevando consigo la memoria de una especie extraordinaria. En otro rincón del mundo marino, nos encontramos con una historia peculiar, la del tiburón perdido, Carcharinus obsolerus, una especie originaria del mar del sur de China que se perdió antes de ser encontrada. En 2019, un estudio reveló que 3 antiguos especímenes de museo, originalmente catalogados como tiburones porosos, en realidad pertenecían a una nueva especie. Estos ejemplares, capturados hace más de 80 años en Tailandia, Borneo y Vietnam, brindaron evidencia de la existencia del tiburón perdido. Sin embargo, desde la década de 1930 no se han reportado nuevos avistamientos, lo que lleva a los científicos a concluir que esta especie probablemente se extinguió en el siglo pasado. Así, el tiburón perdido se convierte en una enigmática criatura que se desvaneció en las profundidades del océano, antes de que pudiéramos comprender plenamente su existencia. En la historia de las extinciones, a menudo nos encontramos con trágicos primeros. El ratón de Bramble Cay, Melemis rubicola, se convierte en un triste pionero al ser el primer mamífero en extinguirse debido al cambio climático antropogénico. Este roedor de gran tamaño habitaba exclusivamente en Bramble Cay, un pequeño islote de arena coralina en el gran arrecife australiano. Se cree que llegó allí desde Nueva Guinea, posiblemente a través de madera flotante o del antiguo puente terrestre que solía unir las dos islas. En el verano de 2019, el mundo temblaba ante los devastadores incendios que arrasaron vastas extensiones de selva en Brasil, pero, como es habitual en estas tragedias, también se pagó un precio en términos de especies perdidas. Una de ellas fue el ticotico de Alagoas, Pilidor novaesi, un ave que ya era considerada rara desde su primera descripción en 1979 en los bosques atlánticos de la costa brasileña. Desafortunadamente, el último avistamiento confirmado ocurrió en 2011, y en 2019 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, lo clasificó oficialmente como extinto, víctima directa de la deforestación.
El Pauli, Melamprosops paeosoma, otra ave que se nos despidió en 2019, habitaba exclusivamente en la vertiente este de la isla hawaiana de Maui. Desde su descubrimiento en la década de 1970, se observó un declive vertiginoso en su población debido a la invasión de especies, la depredación y las enfermedades. Los expertos se embarcaron en una carrera contrarreloj para salvar a esta especie, que contaba con solo 3 ejemplares conocidos a principios de este siglo. Uno de ellos fue capturado con la esperanza de encontrarle una pareja para reproducirse, pero desafortunadamente murió poco después. Desde 2004, no se ha avistado ningún Pauli, lo que llevó a la UICN a declararlo extinto en 2019. Con su desaparición, se ha perdido no solo una especie, sino todo un género, ya que no tiene parientes cercanos con los que emparentarse. En Centroamérica, la quitridiomicosis ha causado estragos en las poblaciones de ranas. Se estima que al menos 2 especies de ranas centroamericanas se han extinguido debido a esta enfermedad. Entre ellas se encuentra la rana de nariz larga, Traugastor longirostris, que solía habitar en los bosques nubosos de Costa Rica y Panamá. Estas ranas poseían una nariz distintiva y eran conocidas por su llamado único y melodioso. Sin embargo, la propagación del hongo quitridio ha diezmado su población y las ha llevado a la extinción. La quitridiomicosis es una enfermedad causada por el hongo Chytridium batrachochytrium dendrobatidis, el cual infecta la piel de las ranas y afecta su capacidad para respirar y regular su equilibrio hídrico. Esta enfermedad se ha extendido rápidamente debido al comercio internacional de ranas, así como a la destrucción del hábitat y el cambio climático, que debilitan aún más a las poblaciones de ranas. La extinción de estas especies de ranas no solo representa una pérdida en términos de diversidad biológica, sino que también tiene consecuencias ecológicas significativas. Las ranas desempeñan un papel crucial en los ecosistemas al controlar las poblaciones de insectos y actuar como indicadores de la salud ambiental. Su desaparición pone en peligro el equilibrio de los ecosistemas y puede tener efectos negativos en otras especies que dependen de ellas.